Buenos días, maestrando, compañeros, profesor de la materia de características y propiedades del gas natural. Somos el grupo número 7, conformado por el ingeniero Orángel Zaratual y mi persona, Ana Karina Bolívar. Hoy vamos a hablarles sobre el cálculo de las fases del líquido vapor. En el contenido tenemos introducción, marco teórico, definiciones, equilibrio de fase de vapor, diagrama de fases monocomponentes, diagrama de fase binario, diagrama de fases multicomponentes, cálculo de la constante de equilibrio K mediante la ecuación de Canfield con presión de convergencia con Rasa, cálculo de la fase del líquido a partir del procedimiento de Rayleigh-Rice, determinar las propiedades de burbujas y rocío a temperatura dada, resultados y análisis de conclusiones. Introducción. En los últimos tiempos, la economía mundial se ha basado en buscar un recurso energético que sea sostenible y que pueda satisfacer las necesidades de distintas naciones. En tal sentido, el gas ha cobrado mucha importancia por sus diversos usos. El desarrollo y el perfeccionamiento de la tecnología del gas ha contribuido decididamente a que esta fuente natural de energía sea factor importante en la vida moderna y en la industria como en el hogar. El gas fue utilizado inicialmente como alumbrado, pero rápidamente se transformó también en una fuente de calor a causa de su facilidad de manipulación y del desarrollo de nuevas tecnologías. También podemos decir que el gas ha sido utilizado satisfactoriamente como combustible gracias a sus ventajas que ofrece en comparación con otros componentes líquidos, con otros combustibles líquidos, porque es limpio. Su valor calorífico y combustión son altamente satisfactorios, puede ser trasladado en sistemas de tuberías, donde se manejan rangos de volúmenes a presiones dadas, se puede manejar presiones de entrada hasta el sitio de consumo. Al igual que las emanaciones o menes de petróleo, las de gas han surgido a los exploradores desde el comienzo de la industria para rastrear posibilidades de hallazgos de yacimientos gasíferos o petrolíferos. El análisis del comportamiento de un gas está determinado por un análisis cualitativo y cuantitativo. Estos análisis nos permiten saber predecir los números de componentes y el porcentaje de cada uno de ellos en el sistema. El conocimiento de las propiedades físicas de los mezclas de hidrocarburos es independizable para evaluar en términos de volumen de líquido y gas a condiciones normales, lo que produce una unidad de fluido y yacimiento. Las propias características del gas, como son la composición molecular, comportamiento, movilidad, compresibilidad, reacción a la temperatura, convertibilidad al líquido, poder calorífico, etc., ameritan estudios e investigaciones para el mejor aprovechamiento de esta valiosa fuente de energía. Partiendo de la composición de una muestra de gas natural obtenida de una cromatografía, se llevó a cabo diferentes cálculos, como es el cálculo de fase líquido-vapor por procedimiento de Rayleigh, el cálculo de la constante de equilibrio K mediante la ecuación de Canfield, con presión de convergencia Russell, el cálculo de la presión de burbujeo y rocío a una temperatura dada. El estudio de estas fases llegará a predecir la composición, las cantidades de las fases incluidas en el sistema a cualquier presión y temperatura. Ahora vamos a hablar sobre el marco teórico de definiciones. Estas son definiciones que son importantes saberlas para el desarrollo de nuestro trabajo. Sistema es un conjunto de elementos que se relacionan y que son independientes con el entorno. Es un cuerpo de materia con límites finitos que pueden considerarse, si se desea, aislado del medio que lo rodea. Esta característica, ¿no? Depende de la presión y la temperatura. Condición del sistema de un sistema a un tiempo particular. Se determina como todas las propiedades intensivas, cuando todas las propiedades intensivas son fijas. El equilibrio se considera
que existe equilibrio cuando las propiedades intensivas permanecen constantes con el tiempo bajo las condiciones a las cuales existe el sistema. Seguimos con las definiciones. En este caso tenemos fase, cuerpo de material homogéneo diferente a sus propiedades a las demás que lo rodean. El estudio de la fase es importante porque nos ayuda a conocer la composición y el porcentaje de componentes en el sistema. Igual nos ayuda a predecir el equilibrio del sistema a diferentes presiones y temperaturas. Los sistemas pueden ser homogéneos, que poseen un componente puro, ¿no? Y sus propiedades intensivas varían continuamente de un lado a otro. Y el sistema heterogéneo está compuesto por varios, este sistema está compuesto de varios componentes y sus propiedades intensivas varían abruptamente. Una fase se distingue porque la fase A, ¿no? Se distingue porque es fácilmente homogénea a través de su extensión. En el caso de la B, sistema heterogéneo, un sistema heterogéneo puede tener dos o más fases mezcladas como las colores y la suspensión. El comportamiento de la fase. Podemos estudiar el comportamiento de la fase en dos métodos, cualitativo y cuantitativo. En el cualitativo aplicaremos análisis de gráficas de presión-temperatura, presión-vapor, composición, etc. En el cuantitativo desarrollaremos fórmulas y métodos para calcular la composición y la cantidad de las fases. Seguimos con la presentación. Marco teórico, definiciones sobre equilibrio de fase líquido-vapor. Punto de rocío es el punto en el cual el sistema se encuentra en estado de vapor y se origina una cantidad infinitesimal de líquido. Presión y temperatura de rocío es la presión y temperatura a la cual se origina el punto de rocío. Presión de vapor es la presión que ejerce la fase de vapor cuando el líquido y el gas están en equilibrio. Punto de burbujeo es el punto en el cual el sistema se encuentra en fase líquida y se origina una cantidad infinitesimal de gas. Presión y temperatura de burbujeo es la presión y la temperatura a la cual se encuentra el punto de burbujeo. Presión de ebullición normal es una presión de una atmósfera de un compuesto puro. Las propiedades pueden ser propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la extensión del sistema, como la masa y el volumen. Y las propiedades intensivas son las que no son independientes de la extensión del sistema, como la temperatura y la presión. Estado crítico. Las condiciones críticas son características de las propiedades intensivas que coinciden y son iguales. Presión y temperatura crítica es donde se generan las condiciones críticas. Continuamos con los comportamientos cualitativos de fases. Tenemos sistema de un solo componente, sistema de dos componentes y sistema multicomponente. El sistema de un solo componente está compuesto por un compuesto puro. Puede ser estado vapor, líquido o sólido. Y se grafica, ¿no? Sus diagramas pueden ser de presión y temperatura, presión volumen y PVT. Su punto de rocío y la línea de rocío y la línea del punto de burbujeo en este caso coinciden. En el sistema de dos componentes hay una nueva variable de composición. Las líneas de burbujeo y rocío no coinciden y especificar la temperatura y la presión para fijar el estado dentro de la curva envolvente. Cuando en este caso, como la línea de burbujeo y rocío no coincide, se forma una curva envolvente. En los sistemas multicomponentes, en los yacimientos de petróleo, los sistemas de hidrocarburos pueden estar compuestos por varios componentes, que incluyen en esto la serie parafílica y otros componentes, ¿no? Que pueden tener impureza. Su composición va a depender de las propiedades de cada uno de sus componentes. Las gráficas de presión y temperatura son similares al sistema de dos componentes.